Un tema, lo que el mundo necesita. Lo que el mundo necesita. Podríamos llamarle ese tema y colocarle. No hay nada en específico, pero creo que ese tema le caería bien a la enseñanza de hoy. Lo que el mundo necesita. Lo que el mundo necesita no son más artistas de Hollywood. Lo que el mundo necesita no son más gobernantes ávaros, ambiciosos, políticos. Lo que el mundo necesita no es la última tecnología. Lo que el mundo necesita no es el último descubrimiento por medio de la ciencia. Lo que el mundo necesita no es un cambio político. Lo que el mundo necesita no es lo que muchos creen que en verdad es lo que el país necesita o lo que el mundo necesita para salir de su enfermedad, para salir de su inmundicia. Madre Bella, gracias por conectarse. Para salir de su inmoralidad, para salir de su escasez, de sus quiebres económicos que vivimos hoy en muchas naciones. Entonces, mientras meditaba el día de hoy, el Señor me llevaba a unas escrituras que tienen mucha verdad desde el punto de vista del que se va a enseñar hoy. Bendiciones a Leo Álvarez, un fuerte abrazo, hijito, te amo. Entonces, la iglesia todavía no ha entendido la asignación que Jesús nos entregó, lo que nos dijo Jesús. Jesús fue muy claro al decirnos, miren, vosotros sois la luz del mundo. Bendiciones, Edwin, un fuertísimo abrazo. Vosotros sois la luz del mundo. Es interesante que Jesús nos da esta asignación. Jesús nos da el destino. Bendiciones, Dulce María. Sea muy bendecida. Buenas noches en este día. Nos da esta asignación y nos coloca como la luz para este mundo. Dice la Biblia que una luz como una ciudad sobre un monte que no se puede esconder. Si usted va a kilómetros de Mapacín, usted va a comenzar a ver las lomas, las montañas, y es indiscutible no verla. Y hay un chorrón de casas como las lomas de Urdesa, la loma de la Florida, y usted de lejos logra ver que hay casas de diferentes colores, diferentes formas, con diferentes ventanas, y eso se ve de lejos. Así Jesús coloca a la iglesia, que aún de lejos vean a la iglesia como una ciudad sobre un monte que no se puede esconder. Jesús le dice a la iglesia, Jesús nos dice a nosotros, porque la iglesia no es cuatro paredes, la iglesia no es un edificio, la iglesia no es un rótulo bien bonito afuera de la fachada de la iglesia es usted y soy yo. Y es interesante que Jesús nos dice y nos coloca y nos da la asignación que todavía muchos no lo han descubierto, que somos la luz para el mundo. O sea, que hay un mundo que está ciego. Hay un mundo que camina con una venda en sus ojos. Hay un mundo que no logra visualizar aquella luz. Cuando Jesús nos habla de que somos la luz para este mundo, es interesante que nos coloca como la solución para el mundo. La solución para su oscuridad, la solución para su ceguera, la solución para el hueco donde se han metido. Imagínese que usted cae en una cueva, un pozo grande. Usted siempre se dirigirá, usted siempre caminará hacia donde usted vea luz, porque usted piensa y cree que donde hay luz hay una salida, lo lleva para algún lado. Entonces el mundo está hundido y sumergido en una total oscuridad. O sea, no quiero hablar muchas cosas de esto porque es notorio. Tanta muerte, tantos abortos, tantos asesinatos, tantos sicariatos, tanta corrupción, tanta mafia, tantos niños que están siendo secuestrados, tanta inmoralidad, padres matándose a sus hijos, hijos matándose a sus padres, padres violando a sus hijas, hijos acostándose con sus madrastras, con sus madres. Es un completo caos que el mundo vive hoy. Y como iglesia, entendamos esta asignación que Jesús nos da. Como iglesia, Dios nos manda a ser la solución para este mundo que está en completa oscuridad. Te hago la pregunta, ¿cómo será la solución? ¿Cómo será la iglesia la solución para matrimonios que se están siendo separados en el mundo? Para matrimonios que están siendo desmoronados en el mundo, para hogares que están siendo desmoronados en el mundo, si dentro de la iglesia sucede lo mismo. No estamos brillando.
No estamos siendo esa luz o esa solución para el pecador, para el esposo que quiera abandonar a su esposa, porque en la iglesia está sucediendo lo mismo. Quiero que entienda esta es una realidad, es una realidad. Aunque vivimos en el mundo, nuestra vida no puede ser como el mundo. No podemos vivir como el mundo. No podemos vivir y siendo arrastrados y sumergidos por lo que el mundo está ahogándose. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo vamos a hacer la esperanza para el mundo, la solución para el mundo, si los mismos pecados que practica el mundo los practica dentro de la iglesia? ¿Cuántos hombres en el mundo creen que pueden funcionar sin casarse? ¿Creen que pueden funcionar sin una esposa? ¿Creen que pueden funcionar sin hijos? Y abandonan esposa, abandonan hijos y se van. Pero si en la iglesia comete lo mismo, ocurre lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? No se está viendo y no se está logrando presenciar aquella luz que Jesús le dijo a la iglesia: ustedes tienen que brillar. ¿Será que la iglesia también necesita ser alumbrada? ¿Será que la iglesia no está brillando? ¿Será que la iglesia no está haciendo esa luz que sea la solución para el mundo? ¿Sabe por qué el mundo no cree en Dios? Porque la iglesia no lo ha manifestado. ¿Me entiendes? La manifestación de Dios y la realidad de Dios para el mundo son las señales, son los milagros, es el poder de Dios manifestado, son enfermos siendo sanados, son cautivos siendo liberados. ¿Y sabe por qué el mundo no está creyendo en Dios? Porque la iglesia no ha manifestado a ese Dios real, vivo, poderoso y vigente. Entonces, cuando el mundo manifieste tal poder, créame que el mundo no le hará caso más a la OMS. No le hará caso a muchas instituciones internacionales, sino que correrán, como dice Isaías, correrán al monte de Sión y dirán: subamos a la casa de Jehová, porque allí hay sanidad, porque allí hay salvación, porque ahí está la palabra de vida, ahí está la palabra de salvación. Pero ese verso todavía no lo vemos cumplido. Ese verso todavía no se ve cumplido hoy en día. Hoy el enfermo no corre para la iglesia, hoy el enfermo corre para los médicos. Hoy el enfermo corre para la ciencia. Hoy los enfermos corren a guardarse en sus casas. Cuando en el tiempo de Jesús, dice que cuando Jesús llegaba a una ciudad, todo el mundo le sacaba a los enfermos a las calles. Todo el mundo le sacaba a los enfermos, los paralíticos. Imagínate que cuando Jesús esté 100% en su iglesia, los enfermos no van a llover a la iglesia. Nos los pondrán en la calle, nos los pondrán en la vereda. Le dirán: iglesia, hermano, líder, pastor, aquí traigo un enfermo, ore por ellos. Y ellos tienen la seguridad que cuando la iglesia ore por ellos comenzarán a ser sanados. ¿Me entiendes? O sea, yo no solamente quiero leer lo que ocurrió en la Biblia, yo quiero ver ahora lo que ocurrió en la Biblia y mayores, porque Jesús dijo que haremos cosas mayores. Mayores. ¿Me entiendes? Entonces, hoy la iglesia, ¿cómo queremos? Lo decir con mucho amor, con mucho amor. ¿Cómo queremos que el mundo busque a Dios si los mismos cristianos no buscan a Dios? ¿Cómo queremos que el mundo se vuelva a Dios si los mismos cristianos hoy no se vuelven a Dios? Si los mismos cristianos no lo buscan, si los mismos cristianos no oran, si los mismos cristianos no se congregan, pero sí quiere que se congregue el pecador, sí quieren que el pecador busque a Dios, sí quieren que el pecador se vuelva a Dios, pero si los mismos cristianos no se están volviendo a Dios. Y yo tengo gente en la iglesia que por las redes sociales, amén, gloria a Dios, gloria al Señor, bendito sea el Señor, gloria al Señor. Pero son los que menos se congregan, son los que más hablan y son los que menos se congregan. Son los que más fanfarronean de que son siervos de Dios, pero son los que menos se congregan, los que menos buscan a Dios. Entonces, ¿cómo ese creyente será la luz de esperanza para el perdido? ¿Cómo ese creyente le hablará de parte de Dios? Escuchen, no le repetirá una letra. Porque hay muchos repitiendo una letra. No, el mundo no necesita que alguien le repita y le lea. El mundo necesita que le manifiesten a Dios. El mundo necesita que Dios les hable. Pero Dios hablará cuando hayan creyentes y cuando haya la iglesia que le esté prestando oído. Oído. ¿Entiendes? Entonces, lo que el mundo necesita es lo único que tiene la iglesia. Lo único. Porque Jesús le dice a la iglesia que ustedes serán la solución para el mundo. O sea que la solución para el mundo solo está en la iglesia. Pero hago la pregunta, ¿la iglesia
todavía no se ha visto como la solución para el mundo. Por eso el mundo no está buscando la iglesia. Por eso el mundo sigue hundiéndose en sus placeres, en sus deleites, en sus pecados, en su inmoralidad, porque la iglesia ha permanecido por años en cuarentena, por años en aislamiento, aislados del mundo, aislados del pecador, encerrados en sus cuatro paredes. Mientras que el mundo se seguía hundiendo, mientras que el mundo se sigue yendo para el infierno, mientras que el mundo sigue pecando, hay muchos cristianos que todavía siguen en aislamiento, no son capaces de orar por los enfermos, no son capaces de ir a predicar y abrir una casa de luz, todavía siguen esperando que Dios me hable, que Dios me hable, que Dios me hable para predicar. No, o sea, la enfermedad que vive el mundo es culpa nuestra, es culpa suya. Es culpa suya. Mientras usted piense, y esto lo digo con mucho dolor, mientras usted piense en abrir casa de luz, mientras usted piensa si ora o no ora por el enfermo, ya hay 5 o 10 que se fueron para el infierno. No perdamos tiempo, no es tiempo para perder. Querido hijo que usted me está aquí, hay gente que nos está esperando. ¿Qué espera para abrir casa de luz? ¿Qué espera para predicar? ¿Qué espera para ir a orar por los enfermos? ¿Qué espera? ¿Qué espera? ¿Hasta cuándo dejará su comodidad? ¿Hasta cuándo dejará su pasividad? Que no se da cuenta que el mundo se está yendo para el infierno mientras usted sigue en cuarentena, en una religión, mientras usted sigue en un aislamiento religioso, apartándose del mundo, apartándose del pecador, apartándose de la crisis, siendo indiferente ante la oscuridad que vive el mundo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo invita a alguien? ¿Hasta cuándo le predica a alguien? ¿Hasta cuándo hace una llamada predicándole a alguien? ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que el mundo se siga yendo para el infierno mientras que los creyentes siguen en cuarentenas religiosas, siguen en aislamientos religiosos? Iglesia, entendamos que Jesús nos llamó a hacer luz, la esperanza para ellos. ¿Acaso que no había leprosos que podían contagiar a un sinnúmero de gente en la ciudad? Pero Jesús iba a ellos. Jesús iba a ellos, los tocaba, los sanaba. Eran libres de aquellos azotes. Hubo una mujer que por más de 12 años no encontró cura. ¿Qué si todavía no se encuentra la cura total de este virus? Pero la única la tiene la iglesia. Era Jesús el único que tenía la solución para esta mujer que vivía por 12 años. Era Jesús. Y Jesús nos dijo que Él es la luz del mundo. Más tarde nos dice a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Y ese Jesús no lo cargamos en nuestros corazones. ¿Sabe por qué el mundo todavía no busca a la iglesia? Porque todavía hay creyentes fríos. Fríos. Todavía hay creyentes apáticos. Todavía hay creyentes indiferentes. Hasta que no haya un despertar en la iglesia, no habrá pecadores en el altar. Por eso ahora entiende la urgencia de su pastor con esta línea de mensajes, de volvernos a Dios, de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque no veremos una gran cosecha de almas si primero no vemos corazones ardientes. Es ilógico pretender que vengan pecadores a la iglesia cuando no hay creyentes que va hacia ellos. Es imposible. Primero, levantemos creyentes que vayan hacia ellos, y cuando los creyentes vayan hacia ellos, entonces veremos pecadores en los altares, veremos pecadores en las iglesias. Pero ¿sabe por qué no hay pecadores en las iglesias? ¿Por qué el corrupto no se arrepiente? ¿Por qué la prostituta no busca a Dios? ¿Por qué el drogadito no busca a Dios? Porque los creyentes apáticos, fríos y carnales de la iglesia todavía siguen en cuarentena religiosa, siguen en aislamiento religioso, que ni siquiera pueden ir a tocar la puerta de un pecador y presentarle la única solución que ellos necesitan. ¿Me entiende? Iglesia, le digo con todo mi amor y de parte del Señor, no perdamos más tiempo. Vamos a predicar. Vamos a predicar. Vamos a las calles. Vamos a anunciar a Cristo. Vamos a predicar este glorioso evangelio y vamos a manifestar este poder. Ayunamos tanto, ¿para qué? ¿Para qué? Para seguir encerrados. ¿Para qué ayunamos tanto? Para seguir en cuarentena religiosa. ¿Para qué ayunamos tanto? No se ayuna para compartir el pan con el hambriento. Hay hambrientos afuera. No se ayuna para soltar las cargas de opresión. Hay muchos oprimidos afuera y tenemos que ir a soltárselas. ¿Para qué ayunamos tanto? Y le digo a la iglesia que estamos en ayuno. ¿Para qué usted ayuna? ¿Para verse más santo o para liberar a un mundo? ¿Para verse más espiritual o para salvar al perdido? Que Dios nos libre de caer
en una religión que es indolente, que es indiferente ante la necesidad de este mundo. Este mundo necesita una iglesia con el poder de Dios. Eso es lo que el mundo necesita. El mundo no necesita más hombres bien elocuentes, bien estudiados, bien preparados en una silla presidencial que se crean capaces para gobernar este país y creyendo que cuando ellos gobiernen nuestro país será diferente de ninguna manera. ¿Sabe qué? Jesús preparó por 3 años a 12 discípulos y a ninguno los preparó para ser presidente. A ninguno los preparó para sentarse en una silla presidencial. A ninguno los preparó para ser alcaldes. A ninguno los preparó para estar en el gobierno. A todos los preparó para estar en las calles. Nada en contra que un creyente pueda ser presidente. Nada en contra que un pastor pueda ser presidente. Sí, pero Jesús no preparó eso. Tenemos uno en el ministerio que está peleando en el gobierno. Y doy gloria a Dios por él. Y la otra vez le escribí, amado apóstol, usted es una inspiración. Claro que sí. Claro que sí, David fue presidente, fue rey, fue gobernante, Daniel. Pero Jesús no vino a levantar presidentes. No quiero que me malentiendan este mensaje. Jesús no vino a levantar presidentes, haciendo que el mundo coloque su esperanza en el presidente. No, Jesús vino a levantar predicadores. Jesús vino a levantar hombres llenos del Espíritu Santo. Jesús vino a levantar hombres llenos de poder, hombres de oración, porque eso es lo que realmente el mundo necesita. Eso es lo que el mundo necesitaba. Jesús vino a levantar luces, antorchas. Hoy decimos que tenemos a Jesús, pero somos unos cubos de hielo. Somos unos icebergs en la iglesia. Eso es lo que somos muchas veces. Eso son lo que en muchos cristianos. Son unos pedazos de hielo enormes, unos icebergs, que no pueden ir a las calles a predicar a alguien. Amén. Ahora, ¿por qué digo que Jesús no vino a levantar presidentes? Jesús no vino a levantar gobernantes. Jesús no le dio 3 años de economía, de cómo a prepararlos, cómo sería la palabra. Vaya pues, a prepararlos en su conocimiento, en su inteligencia, en un título, prepararlos para un título y poder ejercer un gobierno o un puesto en la presidencia, o un puesto en la gobernación. Jesús no vino a eso. Jesús vino a levantar predicadores. Cuando Jesús muere y resucita y asciende para el cielo, Jesús fue muy claro y muy puntual con los discípulos. Le dijo: vayan a Jerusalén y no se muevan de ahí hasta que sean investidos con el poder. Sean investidos con el poder de lo alto. Ahora, es interesante que en los evangelios, si usted lee los evangelios, Jesús sopla sobre ellos y les dice: recibir al Espíritu Santo. Muchas veces, muchos creyentes se quedaron con solo una manifestación del Espíritu Santo y nunca más lo volvieron a buscar. Ese ha sido el problema en la iglesia. Sufrieron grandes avivamientos y nunca más lograron volverlo a buscar. Sufrieron grandes despertar y no lo volvieron a buscar porque se quedaron con uno. Se quedaron con una manifestación del Espíritu. Jesús oró por ellos y sopló y le dijo: reciban el Espíritu Santo. Pero ellos pudieron haber creído: ya estoy lleno del Espíritu Santo. No, Jesús le dijo: todavía les falta ser investidos de poder. Lo que yo hice es soplar sobre ustedes el Espíritu Santo, pero les falta recibir poder. Y no se mueven de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Ahora, no habían cambios de gobiernos en el Imperio Romano. En Israel seguía apoderándose el sistema religioso. Y es interesante que lo que necesitaba el mundo no era un nuevo César y no era un nuevo Caifás. No. Lo que necesitaba el mundo eran nuevos creyentes. Eso es lo que necesitaba el mundo. Y lo que necesita este mundo es nuevos creyentes. ¿Saben de dónde deben de nacer estos creyentes? Y esto es muy poderoso lo que les voy a decir y muy demandante a la misma vez. ¿Saben de dónde nacieron? ¿De dónde nacieron estos creyentes que impactó Roma, que revolucionó el sistema fariseo? No nacieron en una iglesia. No nacieron en un retiro. No nacieron en un congreso. No nacieron en un encuentro.
no nacieron en una vigilia. Nacieron de rodillas por 10 días orando por el Espíritu Santo de Dios. Allí nacieron los nuevos creyentes. Hoy ahí se están levantando creyentes sin haber pasado por el mar de la oración, sin haber sumergidose por el océano de la oración. ¿Saben por qué? Porque qué calidad de creyentes del libro de los Hechos y la calidad de creyentes del día de hoy. Miren la gran diferencia. La gran diferencia. 10 días orando por el Espíritu Santo. Porque Jesús les dijo que van a recibir poder. Y ellos anhelaban ver ese poder. Ellos anhelaban ver esa posesión del Espíritu Santo de Dios. Ellos anhelaban verlo. Y 10 días orando. Y 10 días de rodillas. Clamando. Buscando una sola cosa. El Espíritu Santo de Dios. Ellos no estaban clamando por un cambio de gobierno. Ellos no estaban orando porque el imperio romano cayera. Ellos no estaban orando para que el sistema religioso se vaya. Ellos estaban orando para que el Espíritu Santo caiga sobre ellos. Caiga sobre ellos. En ese tiempo habían demasiadas culturas, demasiados ideales, demasiadas formaciones. Si usted lee en la primera predicación de Pedro, habría un sinnúmero de gente, culturas, naciones y ciudades. Y es interesante que ahí estaban los nuevos creyentes. Estaban los nuevos creyentes, 3,000 creyentes en un solo día. Pero esa salvación y esa conversión fue el resultado de que habían discípulos sumergidos en la oración. Es imposible que usted ore y no predique con mucho amor. Es imposible que usted ore y no predique al perdido. Estos hombres habían salido de 10 días de oración a predicar al perdido, a predicar y a testificar de Jesús. Es imposible. Yo no le creo a alguien que me diga que es un hombre de oración y a ni un alma le puede predicar, ni una casa de luz puede abrir, ni una casa de luz puede abrir, ni una casa puede ir a tocar para orar por los enfermos. Yo no le creo su vida de oración. La vida de oración no es algo de que solamente las rodillas se me van a raspar. La vida de oración es algo que mi saliva se va a desgastar por declarar y proclamar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hoy la iglesia y el mundo necesita creyentes nacidos de oración. Creyentes nacidos de la oración. Creyentes bautizados por la oración. Porque son los que tendrán el poder para alterar un mundo. Para alterar un mundo. ¿Saben por qué les digo? Porque después se levantaron como 7 muchachos. Los hijos, se me va el nombre de este señor, que pretendieron echar fuera un demonio. Este demonio se les levanta, los desviste, les rompe la camiseta y los saca corriendo porque este demonio les dio una paliza. Pero me llama mucho la atención lo que este demonio dice. Yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo. A ustedes no los conozco. Es muy posible que estos muchachos eran famosos en la tierra, pero unos desconocidos completos en el infierno. Yo podría decirte en esta noche, ¿en dónde tú eres conocido? Si tú eres conocido aquí en el mundo, eso no es gloria para Dios. ¿Sabes dónde tú debes de ser conocido y dónde tú debes ser famoso? En el infierno. ¿Y sabes cuándo eres famoso en el infierno? Cuando sales a las calles a predicar y le agarras y le arrebatas las almas de las garras a Satanás para llevárselas a Cristo. El infierno ya comienza a conocerte. El infierno ya comienza a saber de ti. Cuando vas por las calles, vas a las casas y oras por los enfermos y los enfermos se han sanado, el infierno comienza a hablar de ti porque tú los liberaste. Pero si no has hecho nada de eso, créeme que eres un desconocido total en el infierno y mucho más en el cielo. Porque mi Jesús dijo, si me negaren en la tierra, yo los negaré ante mi Padre. ¿Cuántas veces no han negado a Jesús en la tierra cuando no se atreven a predicar? Pastor, yo no le he negado, le has negado. Porque el silencio otorga. Y si la iglesia está en silencio y el creyente está en silencio y no predica, es porque está negando la vida de Jesús. Está negando la vida de Jesús. Yo no quiero ser desconocido ni para el cielo ni para el infierno. Yo quiero que el cielo me conozca y que el infierno me conozca. Y que un día me digan, yo sé quién es Jesús y sé quién es Diago. Que lo mismo puedan decir, yo sé quién es Jesús y yo sé quién es Elías. Yo sé quién es Raúl, yo sé quién es Melissa, yo sé quién es Norma, yo sé quién es Antonio, yo sé que el infierno diga. Pero ahora la pregunta, ¿el infierno conoce a ti? ¿Te conoce a ti? ¿Te conoce? No los conoce, no conoce a muchos. Si usted no viene a la iglesia, peor el infierno te conocerá. No estamos haciendo. Entonces, si usted se pone a echar fuera un demonio, el demonio le termina dando a usted una paliza. Por eso hay muchos hogares que no pueden sacar los demonios de su casa. ¿Por qué? Porque son unos completos desconocidos para el infierno.
¿Me entiende? El mundo necesita creyentes que nazcan de la oración, que se sumerjan de la oración, que se olviden de los entretenimientos, que se olviden de la exhibición pública, sino que se concentren en el lugar secreto, que se humillen en el lugar secreto, que el Espíritu Santo venga sobre ellos en el lugar secreto, y el Espíritu Santo cuando venga en el lugar secreto dice que los recompensarán público. ¿Sabe cómo los recompensaron a ellos públicamente con la primera salvación, la primera cosecha de almas de 3,000 personas? 3,000 personas, pero 10 días en secreto, 10 días buscando a Dios, 10 días humillándose, 10 días doblando su rodilla, 10 días doblando su ego, 10 días queriendo ser encendidos, 10 días derritiendo su hielo, derritiendo su indiferencia, y después Dios los recompensa públicamente cuando ellos se atreven a predicar y 3,000 personas se salvan en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo oro por Eduardo e Iker y Eduardo Herrera en el nombre de Jesús. Declaro el poder de Dios. Declaro el poder de Dios sobre ellos y el reino de Dios se establece sobre ellos y algo acontece en sus corazones en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, ¿quiénes serán estos hombres que Jesús estaba preparando? Hechos capítulo 1, verso 13. Y entrados, subieron al aposento alto. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Saben lo que tengo que decirle? Si hay gente que le guste orar. Si hay gente que le gusta orar. ¿Y sabes qué? Eran pocos que impactaron a muchos. Hoy nuestras reuniones de oración a lo mejor nos están a reventar. ¿Cómo quisiera que estén a reventar? Pero con esos pocos que estamos orando, con esos pocos que están llegando a orar, con esos pocos que hacen lo posible por llegar y no perderse a la oración, con esos Dios hará mucho. Con esos Dios hará mucho. Mientras unos se dan el lujo de enriquecer sus bolsillos primeramente que buscar a Dios, lo siento. Ese Dios de Mamón no te va a ayudar y no te va a salvar la vida, no te va a salvar el matrimonio, menos impactar al mundo. Dios sí. Dios sí. Dios sí. En estos días, creo que fue el día de ayer, Dios me dio una palabra para una hija espiritual. Y me acuerdo tanto porque el Señor me lo trae, recuerdo ahorita, me acuerdo que le decía, el Espíritu Santo quiere levantarte como una intercesora, como una mujer de oración, como una mujer de rodillas. Y me acuerdo que le dije, no te preocupes por el dinero, porque yo soy tu proveedor. Yo soy quien te sostengo, yo soy quien prospero, yo soy quien bendigo. Solo búscame a mí y yo te traeré las añadiduras. Fue la palabra exacta que Dios me dio para una hija espiritual y espero que esté escuchando y que en su momento pueda oír este mensaje. Eso es lo que tenemos que hacer. Buscar este reino en primer lugar y su justicia y las demás cosas nos serán añadidos. Verso 14. Todos estos, pocos, eran pocos, todos estos perseveraban unánimes en oración. Unánimes en oración. Es interesante que cuando usted entra a la iglesia, sea como este verso, y entrados subieron a la iglesia Maranata que está por el viaducto donde moraba el pastor, donde moraba Raquel, donde moraba Lady, donde moraba Raúl, donde moraba Antonio, donde moraba Evelyn, donde moraba Meli, Adoni, donde moraba Jairo, Tumbaco. Y que diga el verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración. Damos gracias a Dios porque estamos teniendo momentos de oración, más de 1 hora, más de 1:30, casi 2 horas en oración, perseverando en oración. Nos sentamos, nos arrodillamos, nos paramos, nos volvemos a sentar, nos volvemos a arrodillar, nos volvemos a parar, no importa, pero perseveraremos en la oración. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, ¿quiénes eran estos hombres? Estos pocos hombres eran la solución para el mundo en ese tiempo. Estos pocos hombres de oración, a lo mejor con un sinnúmero de errores, a lo mejor con un sinnúmero de debilidades, pero hombres de fuego, hombres con oración, hombres de oración, hombres sumergidos en la oración, hombres bautizados en la oración, un bautismo del Espíritu Santo recibieron ese día y algo sucedió en su vida, algo sucedió en su corazón, es que nunca más fueron lo mismo. Nunca más fueron lo mismo. Ya no tenían miedo de morir. ¿Se acuerdan de Pedro que tuvo miedo?
Solamente porque pensaba que lo iban a arrestar, tuvo miedo y negó a Jesús. Ahora ya no. Es que el que ora ya no tiene miedo de morir por su Señor. El que ora no tiene miedo de morir por su Señor. Vuelvo a repetir eso. El que ora no tiene miedo de morir por su Señor. Porque Jesús fue muy claro. El que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. Pero el que me ama a mí más que a otros. No estoy diciendo que usted abandone a su familia, pero ame al Señor más que a ellos. Es digno de mí. Es digno de mí. Este mismo Pedro que por miedo negó a Jesús, este mismo Pedro se deleitaba en las cárceles. Salía de la cárcel y decía, oh, qué digno me siento por haber sido azotado por mi Señor. Me siento bien, me siento contento. Vemos un cambio completo, una transformación completa. Hoy hay muchos creyentes que tienen miedo a perder cosas por el Señor. Es que cuando uno ora y se sumerge y es lleno del Espíritu Santo, no tiene miedo de perder ni su vida. Si no tiene miedo de perder su vida, ¿usted cree que le dará miedo perder otras cosas? Pero hoy mucha gente tiene miedo de perder. Porque no pueden cobrar, no pueden dejar de cobrar, porque no saben si le van a pagar o no le van a pagar. Entonces tengo que cobrar porque tengo que cobrar. Y si no comemos o esto o lo otro, tengo que cerrar el negocio, tengo que atender el negocio. Y estamos tan entretenidos en otras cosas porque ¿sabe qué? Le da miedo. Miedo. Dejar cosas por su Señor. Renunciar a cosas por su Señor. ¿Me entiende? Estos hombres de oración no tenían miedo ni de morir por Dios. Por la causa de Cristo. Cuando usted se sumerge en la oración, créeme que no te importa eso. Tú sabes que Dios te va a prosperar. Tú sabes que Dios te va a bendecir, Dios te va a sostener, Dios te va a sustentar. A estos apóstoles dice que traían los bienes, lo que vendían, los terrenos, se lo traían a sus pies. Y no había ningún necesitado entre ellos. Ese es mi Señor que provee para sus siervos. Conviértete en un siervo del Señor y Dios te va a proveer, querida iglesia. Conviértete en un siervo del Señor y Dios te va a traer provisión, Dios te va a traer recursos, dinero, porque a Él le conviene prosperarte para que tú te movilices a predicar, ¿me entiendes? Si tú tienes un carro, ¿tú crees que a Dios no le conviene prosperarte, que siempre tengas para la gasolina, que siempre tengas para la moto? Porque Él sabe que tú estás usando ese carro para predicar, para salir a las calles, para abrir casa de luz. A Él le conviene tener la gasolina llena de tu carro. Si Él se da cuenta que tú estás saliendo a repartir alimentos, comida, das arroz, das fideo, a Él le conviene llenar tu nevera porque sabe que tú estás compartiendo, ¿me entiendes? Porque Él da semilla al que siembra. Pero si no estamos usando ni nuestros vehículos para predicar, ni nuestros recursos para sembrar, créeme que el cielo no te va a soltar nada. Si lo poco que tienes no te despojas, si de lo poco que tienes no siembras, el cielo no te dará nada, porque el cielo da semilla al que siembra. Tú tienes un carro, tienes un vehículo, tienes una moto, así sea una bicicleta, Dios te va a proveer, Dios te va a cuidar ese carro, Dios te va a cuidar ese vehículo, porque Él sabe que tú estás predicando en eso, tú estás predicando en ese vehículo y a Él le conviene tenerte la gasolina llena, porque le conviene, porque estás haciendo su obra. Si compartes tu comida, a Él le conviene prosperarte y llenar tu nevera, porque sabe que tú estás compartiendo con el necesitado. Esa gente es la que necesitaba el mundo, esa gente es la que necesitó Jesús. Esos discípulos, esa calidad de discípulos, fue lo que levantó nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 2, verso 1. Y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Y yo oro que ese viento recio entre cada reunión de nuestros cultos, de nuestra iglesia, y que la casa donde estén sentados, y que la casa donde estamos reunidos se llene completamente. ¿Sabe que antes de transmitir llegó un pensamiento a mi corazón? ¿Sabe lo que Jesús me dijo? Yo todavía sigo yendo a las casas y todavía muchos de mis cristianos y mis creyentes y mis hijos todavía no van a las casas. Jesús me dijo, tú cuando oras, yo estoy ahí. Así que me decía, yo todavía sigo yendo a las casas. Yo no solamente me quedo en una iglesia, yo sigo yendo a las casas. Él me decía, si tú estás orando, yo estoy ahí. Y si yo estoy ahí, tu casa es impactada y transformada. Y yo decía dentro de mí, si Él todavía sigue yendo a las casas, ¿por qué muchos cristianos no se mueven a otras casas? No van a otras casas a predicar. Y se llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Yo declaro que se levantarán predicadores con lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos. Padre, llénanos
Puedes decir conmigo, Padre, llénanos de tu Santo Espíritu. Llénanos de tu Santo Espíritu, Padre. El mundo necesita la iglesia. Oh, el mundo necesita la iglesia, Señor. Este país necesita la iglesia, Padre, pero enciende tu iglesia, Señor. Despierta tu iglesia, Padre. Que sea una luz en medio de esta oscuridad. Que sea luz en medio de estas tinieblas. Así que el hombre poderoso de Jesús. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Verso 6. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué pasó con estos cristianos? Saltémonos al 37. Al oír esto se compusieron de corazón. ¿Al oír qué? El mensaje de Pedro. Se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Un día el mundo nos dará esto. Un día el mundo nos preguntará, ¿qué haremos? Pero ¿sabe lo que tengo que decir? Tú tienes la respuesta para ellos. ¿Se dan cuenta que aquí el mundo estaba buscando una solución? ¿Se dan cuenta que estas gentes de diferentes culturas estaban buscando una solución? Y cuando escucharon a predicar a Pedro, se dieron cuenta que ellos tenían la solución. Por eso le preguntan, ¿qué haremos entonces? ¿Qué haremos? Estamos hundidos en este pecado, estamos hundidos en este mundo. ¿Qué haremos? El mundo un día le preguntará eso a la iglesia, pero oro para que la iglesia tenga la respuesta. ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. No le dijo, empiecen a diezmar y a ofrendar, no, arrepentíos. Ese es el mensaje que es escaseado ahora. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Poderoso. Hoy aprendí algo del apóstol Lugo. Dios no rechaza al pecador. Dios no rechaza al que peca. Dios no rechaza al adúltero. Dios no rechaza al fornicario. Pero ¿sabe a quién rechaza? Al que no se arrepiente. A ese lo rechaza. Porque para vosotros es la promesa. Si hay alguien que me escucha aquí, hoy te digo, para ti es la promesa. No importa si has pecado o has fallado. Para ti es la promesa. Arrepiéntete, busca a Dios, vuelve a Dios, que Él te va a abrazar. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y estas 3,000 personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que ese día se salvaron 3,000 personas y ese día se sumergieron a la oración. Ese día no solamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en el partimiento del pan y unos con otros, también perseveraron en la oración. 3,000 personas. Imagínate, de 120 hacer una iglesia de 3,120, pero 3,120 de oración. ¡Wow! Con razón que revolucionó el mundo en ese tiempo. Y con razón, gracias a ellos, es que se predica este evangelio. Pero hoy tenemos 300, hoy tenemos una iglesia de 5,000, pero 5,000 que no oran. 5,000 que no saben buscar a Dios. Si solamente en la iglesia yo oro para que por lo menos empezar en mi iglesia con 120 que oren. Con 120 que busquen a Dios. Con 120 que busquen al Espíritu Santo. Y que no se muevan hasta que sus corazones ardan. Hasta que sus corazones se quemen. Ese es el tema que tenía para ustedes en esta noche.